Patiño, abogado, qué bueno que esté con nosotros. Nos excusa un instante, tuvimos un problema hoy, todo el tiempo hemos tenido problemas técnicos, pero está con nosotros Carlos Mario Patiño. Buenos días. Sí, sí está aquí con nosotros. Bienvenido, qué pena con usted, abogado, pero problemas de descargas eléctricas y bueno, yo me he sentido feliz, dije, porque la virtualidad llegó a darnos felicidad, pero también nos genera problemas. El Internet todavía genera muchos problemas. Bienvenido, Carlos Mario. Roger, buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, señor, es que yo tengo una expresión que no es mía, se utiliza mucho y es esa de cobrar por ventanilla. Y hay que darle a cada actor lo que se merece cuando precisamente tienen como usted la visión no de vidente, sino de lógica en este país en que vivimos, de decir por adelantado ciertas cosas que inmediatamente empiezan a ocurrir. La semana pasada usted nos decía, a propósito de la problemática de las personas en situación de calle que están lanzando piedras en la avenida regional, que ha producido la muerte de una persona, heridas a otras, y bueno, toda clase de perjuicios. Usted dijo, la manera en que se está tratando el tema por parte de la administración de Medellín no es la correcta, y eso va a llevar a que se empiece con lo que se conoce limpieza social. Y al parecer, pues por lo menos eso es lo que hemos venido escuchando y viendo por algunos lados o por varios lados, al parecer algo así ha empezado. Limpieza social que empieza con los habitantes en situación de calle. Sí, Roger, es una... A ver, uno no celebra cuando tiene la razón, cuando predice cosas malas. Pero mire, este gobierno distrital empezó su gobierno con una lista negra. Y esas listas negras en nuestra historia, veía ahorita que hablaban del tema de los falsos positivos y el tema de la eliminación, de la utilización de la inteligencia del Estado para eliminar opositores políticos. El tema de las listas negras, cuando empieza de esa forma, termina mal. Es nuestra sociedad, es lo que tenemos como sociedad. Ese discurso del chauvinismo paisa, ahorita estaba leyendo por aquí leyendo un texto de Santiago Londoño Vélez sobre ese relato de la raza paisa, que me parece a mí muy problemático. Muy problemático porque yo decía esta semana en mi columna, el amor por Medellín con que Medellín te quiere, ese discurso de amor por Medellín me suscita a mí muchísimas sospechas, sobre todo porque hubo un grupo paramilitar de limpieza social que lamentablemente, digamos, empezó por los habitantes de calle y, digamos, sigue con el resto de elementos que una sociedad o que quien relata la sociedad, y hoy lo hace desde el gobierno, considera indeseables. Esto es un asunto muy propio de nuestra cultura. Estamos muy acostumbrados a este problema. Y me parece que lo que hay que actuar es inmediatamente, Roger, la forma en la que está actuando la administración con todos los problemas, es decir, el profundo facilismo con que atiende todos los problemas, pues todo es un problema de orden público, todo se comunica con un enemigo de la sociedad. Entonces, pasa el tema de los habitantes de calle y empieza el cuento de los concejales grabando videos allá, un tema. Hay un ejercicio que ha hecho el Consejo Distrital, lo hemos discutido aquí, de perfilamiento de las personas que considera indeseables. Me decía esta semana un trabajador informal, un trabajador de la calle, que una concejal de la ciudad lo perfiló. Y después de ese perfilamiento, este señor ha sufrido seguimientos de personas que no saben quién son, preguntan por él por la mañana. Es decir, esto es un hervidero tal, Roger,
que ese lenguaje por parte de la administración va a promover un ejercicio de limpieza social. Y yo tengo una tesis que la he llamado por ahí que liberaron la bestia. Es decir, yo se lo he dicho a usted con relación a la tontería y a la estupidez. Mire, las derechas en el mundo están convirtiendo la falta de límites, las personas que tienen unas dificultades de control de las emociones las están empoderando y eso termina en violencia, muy rápidamente termina en violencia y es un asunto que es muy grave, que nosotros como sociedad debemos recalcar y que hace falta que discutamos como sociedad y que denunciemos. Es decir, evidentemente iba a iniciar una limpieza social. Yo lamento tener razón y espero no tener razón con lo que sigue. Es decir, porque empezó el tema con los habitantes de calle. Ahí estaba viendo una columna de Pascual Gaviria que dice barrer bajo la escoba. Creo que es una mirada como caracteriza a Pascual Gaviria muy estética del problema. Yo creo que el problema es más serio. Es decir, esta administración distrital y esta administración departamental, que de otras cosas es un residuo de la elección del alcalde hace un año, tienen por sustento la construcción de una sociedad pura, es decir, una sociedad que no dé lugar a alternativas, que no dé lugar a otras lecturas, porque parten de la idea de que, digamos, todo el que piense distinto a ellos es ladrón, etcétera. Y lo que quieren es, digamos, generar miedo y generar una estabilidad social como la que ha tenido Antioquia. Es que, mire, en Antioquia los liderazgos populares más importantes, los liderazgos, digamos, alternativos más importantes los mataron. Es decir, nosotros tenemos una sociedad tan absolutamente absurda que en esta ciudad mataron a Héctor Abad Gómez y a Jesús María Valle Jaramillo, que eran dos profesionales absolutamente, si se quiere, democráticos, republicanos, es decir, de los que no podía decirse ninguna relación de ningún tipo con la violencia, pues a Vélez y a todos los que mataron entre los 80 y los 90, y entonces hay una doctrina sobre el liderazgo que afecta terriblemente la sociedad. Entonces, en resumen, a mí me preocupa muchísimo más y no quisiera que esto que estoy diciendo sea una predicción. De hecho, lo estoy diciendo fundamentalmente para evitarlo. Y es esa forma de gobernar, esa forma de ver la sociedad, esa forma de promover el chauvinismo y la superioridad moral de un sector de la población, va a terminar en violencia, indiscutiblemente. Y lo estamos viendo con los habitantes de calle, que además, digamos, es una forma bastante mediocre de resolverlo, no lo resuelve. Digamos, ese tema, por ejemplo, con los fleteros, de dispararle a los fleteros no ha solucionado nada, ha convertido ese delito en mucho más peligroso, ¿cierto? Ahora los fleteros no tienen traumáticas sino armas de verdad, y que no soluciona nada, que convierte esta ciudad en una tierra de nadie. Es decir, es absolutamente terrible lo que puede pasar con esta ciudad si los ciudadanos de Medellín no prendemos las alertas. Yo recordaba ese poema de Bertolt Brecht en la emisión pasada de este programa, en la que decía es que vinieron por los comunistas y como yo no era comunista, entonces no hice nada, hasta que vienen por nosotros, Roger, porque es que la persecución no ha sido solo a los habitantes de calle, las universidades públicas, los profesores en el consejo, etcétera. La situación es muy grave. Usted me recuerda si yo no había tenido en mi cabeza la palabra o la expresión amor por Medellín y usted nos la acaba de recordar. Entonces acabo de buscar aquí qué era ese grupo de limpieza denominado Amor por Medellín y sí, así se autodenominaba una organización que buscaba limpiar, entre comillas, las calles de la ciudad de Medellín de personas consideradas indeseables, calificativo que usted utilizó desde la semana pasada y lo vuelve a utilizar hoy, porque esos grupos buscan es terminar con gente indeseable, como delincuentes, consumidores de drogas, indigentes en ese momento, lo que son hoy los habitantes de situación de calle,
o presuntos colaboradores de grupos insurgentes. Esas acciones eran obviamente extrajudiciales, eran violentas y los convirtió, dice lo que he encontrado yo, en un grupo paramilitar que sembraba terror en sectores vulnerables de Medellín. Al igual que otras organizaciones de este tipo, cometieron asesinatos y otros crímenes con el pretexto de mejorar la seguridad de la ciudad, pero lo que obviamente esto llevó fue a generar una mayor espiral de violencia. Grupos de limpieza social, que es la expresión que usted ha utilizado, Carlos Mario Patiño, limpieza social con la lógica de imponer el orden. ¿A través de qué? Del miedo y la fuerza bruta. Pero con una agravante, creo yo, Carlos Mario Patiño, es que cuando eso no había redes sociales, hoy hay redes sociales y hoy ya no son los grupos de limpieza social, digamos, como organización, digamos, paramilitar, sino que cualquiera se puede convertir en un miembro de esa limpieza social. Cualquiera de los tantos odiadores que se van cultivando a través de redes sociales puede terminar tranquilamente agrediendo. No tiene que ser organizado, mejor dicho. Ese es el agravante. ¿No le parece a usted? Sí, digamos, mire, lo que pasa es que también yo creo que hay que mirar la estructura del tema. Es decir, nosotros tenemos una cultura profundamente violenta y la expresión más común digamos, en la cultura de los habitantes de calle es la expresión desechables, se les ha dicho, ¿cierto? Es decir, es una sociedad que produce liderazgos como los de Federico Gutiérrez. Es decir, es que una sociedad con salud mental suficiente no elige a Federico Gutiérrez como alcalde, como concejal, ni como nada. Es decir, este es un señor que reproduce los valores o los antivalores de nuestra cultura. Produce la idea de que plata es plata, es decir, consiga plata, mijo, si puede legalmente. Es un señor que reproduce la idea de que no importa si uno es bruto, lo importante es ser, digamos, tener iniciativa. Esa idea del orden, esa idea en contra de cualquier idea de libertad. O sea, aquí hay una persecución sistemática y deliberada con la diferencia. Yo, por ejemplo, lo digo con tranquilidad, en alguna vez en la vida como universitario me fumé un bareto en el Carlos C. ¿Qué pasa con el Carlos R. Restrepo? El Carlos R. Restrepo es un escenario de universitarios, de gente que piensa, pues, digamos, es un espacio un poco liberado. ¿Por qué meterle el ejército al Carlos R. Restrepo? Es decir, ¿significa el Carlos R. Restrepo un problema de seguridad para la ciudad? Yo creo que no. Creo que nos están advirtiendo, es decir, nos están diciendo claramente, cuidado, ustedes son los enemigos de la ciudad. Ustedes son la lista negra. Y esa lista negra se va a expandir. Y esa lista negra mete a los profesores de FECODE, que les dicen FARCODE y no pasa nada en el consejo, mete a los trabajadores informales, mete a las juventudes. Mire, tienen un problema con los jóvenes organizados de la ciudad, con el CDJ en el consejo, y hay un ejercicio permanente de perfilamiento. Y yo creo que eso es lo que hay que denunciar y poner sobre la mesa, ¿cierto? Lamentablemente este tipo de asuntos empieza por los habitantes de calle, que son por los que nadie pregunta. Yo decía en mi columna de Al Poniente esta semana, ese señor que presuntamente tuvo un ataque, eso no lo va a investigar nadie, porque la vida de esas personas realmente no importa. Entonces no va a haber como un despliegue de la fiscalía o un despliegue de las autoridades para determinar si efectivamente el señor sufrió un ataque al corazón o un ataque de amor por Medellín, porque es precisamente lo que resulta absolutamente complejo aquí. Es decir, que ese amor extraño, ese amor como tan de tragedia griega o inglesa, ¿cierto? El amor de Otelo, te mato, ¿cierto? Porque no puedo tenerte, ¿cierto? Que es, digamos, lo que pasó con el tema de la paz. Yo siento que si nosotros no ponemos en evidencia este asunto, se libera a esa bestia, o sea, se libera ese sentimiento que se generó para obtener 700,000 votos hace un año. Y es el sentimiento de que algo nos están robando, algo nos están quitando, algo de lo que somos
se nos está arrebatando. Y lo que se está arrebatando es, lo que se estaba arrebatando en principio era, digamos, la hegemonía de las élites. Es que ese discurso, el discurso de la superioridad de la raza antioqueña, piensen esto, es decir, a nosotros nos dicen la superioridad de la raza antioqueña. Estaba este libro que es muy interesante, que se llama Horizontes, Economía, Poder y Arte, del profesor Santiago Londoño Vélez, de la editorial de la Universidad de Antioquia, hace una referencia, digamos, entre los ideales de republicanos de la élite antioqueña de finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Por qué me voy hasta por allá? Porque el relato de la superioridad antioqueña es un relato construido por las élites para favorecer la industrialización. Es decir, es una especie de fordismo, es una especie que parecida al sionismo. Y es que los antioqueños somos superiores y más trabajadores, fundamentalmente para que la gente se viniera de los pueblos a la ciudad a trabajar en unas industrias, ¿cierto? Y con el, digamos, eso era como poco el salario emocional de los antioqueños. Es que los antioqueños vamos a sacar adelante la ciudad, es que los antioqueños somos más berracos que todo el mundo, ¿cierto? Y esos antioqueños más berracos que todo el mundo empezaron a venderle cocaína al mundo también. Y ese discurso se fue allá, ¿sí? Yo molesto mucho a mis amigos hinchas del Nacional, porque ese discurso de la superioridad antioqueña, de lo colombiano, de lo puro, ¿cierto? Y de la manía de la victoria, digamos, es el discurso un poco del hincha nacional fastidioso, ¿cierto? No estoy diciendo que el único equipo de fútbol que ha tenido relación con el narcotráfico ha sido el Nacional, porque evidentemente aquí todos los equipos tuvieron esa dificultad. Pero lo que quiero decir, Roger, y mi llamado de atención a la población y a la ciudadanía republicana y liberal de esta ciudad, es que si nosotros permitimos entronizar ese discurso de absolutismo, de superioridad, de resistencia al cambio en Antioquia, se vienen tiempos muy aciagos. Es decir, se viene la posibilidad de un exterminio social. Además, porque hay una tendencia, y yo quiero hacerle una corrección a los medios, ustedes que son medios, no existe justicia por mano propia. Por mano propia lo que hay es un delito, es típicamente un injusto. Es decir, quien violenta a un presunto ladrón, quien violenta a un presunto violador. Es un eufemismo. Eso es terrible. O sea, decirle a los estudiantes de periodismo, yo que ustedes son profesores de periodismo, que hay justicia por mano propia, titular que hay justicia por mano propia, es promover la idea de que la justicia puede ser otorgada por mano propia. Y la idea liberal de la justicia implica necesariamente tercerizar el conflicto. Carlos Mario, es decir, lo que pasa es que démosle un poquito de contexto a nuestros internautas. Pasó algo en el Festival Buen Comienzo este fin de semana con un habitante de calle. Ese habitante de calle resultó agredido por otro ciudadano que no sabemos quién es, el video lo muestra. Ahí tuvo que haber una intervención de la policía. A raíz de eso fue que nosotros hicimos como la conexión y recordamos que la primera persona que por lo menos en Clickracia habló de eso. Esto no es limpieza social en términos estrictos, pero sí es, digamos, un vestigio, una muestra de que a lo que podríamos llegar, y es que es a la revictimización de unas personas que por sí ya están victimizadas por todo el sistema. Entonces, eso pasó. ¿Por qué tuvo repercusión esto? Por este trino del presidente Gustavo Petro en relación con ese video. Siempre las campañas de limpieza terminan en el asesinato de habitantes de calle. Esconder la pobreza extrema sin solucionarla. Pensar que el habitante de calle es para sacarlo a la fuerza de la calle y no brindar los sitios de ciudadanos para estas personas. Implica un abuso de los derechos del ser humano que hace pensar a otros que se trata de seres desechables a los que se puede y debe matar. La respuesta del secretario de Seguridad a mí me parece muy paradójica y por eso quiero que usted también la analice, es la siguiente. ¿Qué estamos defendiendo como sociedad?, se pregunta el secretario. En el marco del Festival Buen Comienzo, este señor, al que ya le aludí, se encontraba en el lugar en medio de un evento de primera infancia y tenía el cierre de su pantalón abajo y sus partes íntimas expuestas. Por esto le pidieron el favor que se retirara del lugar donde había niños y niñas. El señor tomó una actitud grosera y agrede a una de nuestras mujeres del equipo de espacio público. El personal se retira para evitar una confrontación y la seguridad privada del evento alerta a la policía que llega al lugar
para controlar la situación. Al señor, de hecho, se le incauta un cuchillo. La prioridad número 1 es la protección de nuestros niños. Frente a la persona que aparece en el video, es de aclarar que se trata de un ciudadano que se encontraba en el lugar y nada tiene que ver ni con la administración ni con la policía. Estamos hablando el secretario se está refiriendo al señor que agrede al habitante de calle. Esto ni más ni menos es lavarse las manos, porque estás ocultando un problema de fondo sobre una situación que, si es verdad que este señor tenía sus partes íntimas expuestas en un evento de niños, pues esto debió tener otro manejo. ¿O usted cómo lo considera, abogado? Mira, es que no podemos probar hoy. Yo siento profunda desconfianza en cualquier cosa que diga este señor, por varias razones. Es decir, porque es que no podemos probar que el señor efectivamente hubiera estado ejerciendo conductas sexualmente complejas con niños presentes. Es decir, porque es que digamos, aquí hemos hablado del tema del buen nombre, ¿no? ¿Cómo empezaban los procesos de limpieza social en los barrios? ¿Cómo empezó Amor por Medellín? Con una lista de gente indeseable. Y entonces los violadores, los marihuaneros, etcétera, 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 en una lista, y a partir de ahí el homicidio, y a partir de ahí la masacre, y a partir de ahí, digamos, el miedo y la persecución del otro. Pero va uno a ver, es decir, sobre los resultados de estos procesos de limpieza social y sobre los resultados de esos procesos de paramilitarismo en el país, y era que iban detrás de negocios, detrás del poder de la tierra, por ejemplo, en la zona rural. Entonces amenazaban a un señor y le decían, ese señor es auxiliador de la guerrilla. Y no es que fuera auxiliador de la guerrilla, es que necesitaban esa tierra o para un ganado de los paramilitares o para una obra de infraestructura, es decir, la gestión predial de las grandes represas en el oriente antioqueño, en el norte, se hizo mediante el exterminio de zonas. Es decir, las grandes masacres en el país ocurrieron con una declaración previa de destrucción moral. Entonces aquí lo destruyen a uno moralmente y después lo matan. Entonces yo no creo, y lo digo con tranquilidad, es decir, lo digo porque este señor que es el secretario de Seguridad de la ciudad es el descendiente y el heredero de los que eran dueños del Colombiano. Y esta gente, es que nosotros como sociedad no hemos castigado socialmente lo suficiente el discurso paramilitar. No lo hemos castigado. O sea, hoy son protagonistas de la política de la ciudad. Los herederos, digamos, reales y políticos del discurso paramilitar. Mire, el señor Sebastián López es sobrino de un señor que le recibía cuatrimotos al paramilitarismo para hacerle favores en la fiscalía. ¿Cierto? Ramón Izaza, hay una carta en la que Ramón Izaza le responde a Valencia Cosio que él no va a poner a sus amigos conservadores a votar por él en la consulta interna del Partido Conservador. El gobernador de Antioquia hace parte del equipo político del primer condenado por parapolítica. Entonces, a mí me parece muy difícil creer esto, me parece muy complejo creer esto, y nosotros como sociedad no hemos hecho una reflexión lo suficientemente profunda y autocrítica sobre lo que implica el paramilitarismo, ¿cierto? Entonces, claro, a los sujetos más abandonados de la sociedad, por los que nadie responde, todo el mundo cree lo que usted les diga a ellos. Entonces, ya es que ese señor le estaba mostrando las partes, o sea, tenía el cierre abierto. Piensen esto, es decir, ni siquiera eso ni siquiera constituye una conducta sexual, ¿cierto? Que tenía el cierre abierto. Bueno, pero ¿quién dijo eso? ¿Cómo abordaron al señor? ¿Por qué un funcionario del espacio público, que es fundamentalmente un civil que está dedicado a otra actividad, va y le dice a ese señor que tiene el cierre abierto? O sea, ¿por qué el cierre abierto del señor se convierte en un problema de violencia contra otra persona? Y si usted se pone a ver todos los videos que hay en la ciudad de que porrearon un ladrón, de que cogieron yo no sé qué, siempre hay un civil. Y a veces el civil está armado. Entonces, esa idea de civismo antioqueño, digamos, que desarrolló otras ideas como la famosa vaca del gobernador, digamos, también me hizo famoso a mí de alguna forma. Esa idea de civismo fue la que generó las Convivir, por ejemplo. Esa idea de civismo y de que nosotros denunciamos, y no solo denunciamos, sino que intervenimos y solucionamos el problema
de orden público, es un problema cultural muy complejo que nosotros como sociedad tenemos que denunciar. Entonces, claro, a este señor, por eso dice con mucho atino el presidente que aquí lo que hay es un problema de una sociedad fascista, porque es que el fascismo está sustentado en el nacionalismo. Es decir, piense en Mussolini, piense en Hitler, ¿cierto? La idea de que somos una nación, una raza superior, que tenemos que resolver ese problema y a partir de ahí lo que sigue es el exterminio, ¿cierto? Pero los primeros que mató Hitler fueron los comunistas, los primeros que mató, digamos, esa idea de nación superior, de raza superior, es peligrosísima y está muy profundizada en nuestra cultura. Y digamos, por la vía de la calumnia, por la vía de la destrucción moral de los demás, se justifica la violencia. Carlos Gaviria Díaz una vez nos contó una historia de cuando mataron a Héctor Abad Gómez, que Carlos Gaviria estaba con ellos cuando los mataron, y que el escándalo, el cuento y el señor muerto en el piso, y que pasó una señora, decía Carlos Gaviria, en un BMW azul o en un Mercedes azul, y dijo, algo habrá hecho, ¿cierto? Para que lo mataran. Y ese es el problema de nuestra sociedad. Es decir, que primero se destruye moralmente a la persona y después se mata. Es decir, ¿cuántos muchachos de esta ciudad murieron a manos de la limpieza social que porque eran sujetos indeseables? Porque consumían estupefacientes o porque, digamos, eran estéticamente irregulares. Y la gente celebraba eso. Es decir, mataron a un marihuanero, ¿cierto? Pero ese marihuanero es hijo de quién, y por qué si es un marihuanero hay que matarlo, ¿cierto? ¿Por qué si es un habitante de calle? ¿Por qué si tenía el cierre abierto? Es que mire la trivialidad de ese evento, hombre. ¿Cómo así? El señor tenía el cierre abierto. O sea, eso implica una conducta sexual en contra de los menores. Ahora, ¿quién era el encargado del evento? La administración, ¿cierto? Es decir, la forma de construir entornos protectores para los niños y niñas de la ciudad es discriminar a los habitantes de calle y violentar a la gente porque tienen el cierre abierto. Piensen eso, el señor lo pudieron haber matado. Es que si no tuviéramos celulares, para que alguien grabe, el señor lo montan a un camión y lo desaparecen. Es que los falsos positivos que hubo en esta ciudad, muchos fueron habitantes de calle. Yo estuve en un evento con la JEP muy emotivo acerca de los habitantes de calle y cómo se considera que no son personas y cómo reclutaban a esos habitantes de calle, se los llevaban de la terminal del norte para Dabeiba y en Dabeiba los bajaban y los mataban y aparecían como guerrilleros muertos en combate. Es decir, esto que estamos hablando, Roger, es un tema de mayor calado. O sea, es mi insistencia. Lo que yo les quiero decir es que no estamos resolviendo solo un problema estético de la ciudad, un problema, digamos, humanitario de la ciudad, porque es que ahí, digamos, lo que se expresa es una sociedad que lleva a las personas a esta condición de calle tan absolutamente deplorable y no solo el consumo de estupefacientes. Ese es otro mito y otro problema. Es decir, desde el punto de vista del señor secretario de Seguridad y del alcalde, el que se fuma un bareto está a 2 pasos de terminar habitando calles y de tirarle piedras a los carros. Y eso no es cierto, ¿cierto? Aquí lo que hay es un fascismo estructural, un fascismo cultural, que a ustedes como medios, que a nosotros que tenemos algún micrófono nos corresponde poner en evidencia. Porque tampoco es cierto lo que piensa el soviet del Paraguay, tampoco es cierto lo que piensan los amigos del presidente en Bogotá, que es que en Antioquia entonces todos somos paracos, ¿cierto? Y en Antioquia todos favorecemos esas ideas. Creo que hay unas élites que han favorecido esas ideas, que han hecho publicidad. Es que mire, para terminar con esto, Amor por Medellín, la estrategia de publicidad fue una estrategia de las élites de la ciudad para decir que a pesar de ser la ciudad más violenta del país, esto estaba muy bien, ¿cierto? Entonces, el lugar donde nace y recoja la basura y limpia allí y pinta el mural que está muy feo y tal, y mate al habitante de calle. Eso es lo mismo, es la misma idea. Ese civismo que promueve nuestra superioridad y que nosotros somos capaces de cambiar la ciudad en la revolución de las pequeñas cosas termina en violencia, termina en discriminación, porque finalmente esa raza blanca pura del siglo XIX era la raza de las élites, Roger. Nosotros aquí en Antioquia hay afrodescendientes, hay indígenas, hay gente de todas partes, y hay unos señores que dicen, no, es que nosotros somos descendientes de vascos y descendientes de sefardíes. Entonces, esto prácticamente, sí. Esto es el País Vasco en los Andes, hombre, no. Sí.
Bueno, pero bueno, de todas maneras me parece a mí pues que no está mal que haya amor por la ciudad, ¿cierto? Desde el punto de vista del civismo estricto, el civismo de cuide su ciudad, cuide su país, ¿cierto? En ese sentido. Oye, yo te quisiera interpelar ahí. Perdón, trascenderlo con una mentalidad ya fascista, como usted menciona, es distinto que vea uno a una persona en situación de calle y le parezca que es un papel tirado a la basura, que hay que tirar a la basura, que hay que desechar. Eso es distinto, ¿cierto? Roger, yo te interpelaría ahí es que nosotros requeremos un civismo republicano. ¿Qué implica un civismo republicano? Que lo más importante de la sociedad es el otro. Este es el sustento filosófico de un ciudadano, el civismo. O sea, la moral cívica, ¿qué se entiende por moral cívica desde el punto de vista republicano y liberal? Que lo más importante de la sociedad es el otro. No la acera, no la calle, no el lugar, digamos, o sea, es que el espacio público es importante desde el punto de vista del civismo republicano porque es el espacio en el que nos encontramos con otros. Es decir, lo que nos hace humanos cívicamente es considerar que los derechos del otro son tan importantes como los míos y que si respeto al otro, el otro me va a respetar. Esa es la idea de civismo. Y yo no he visto una campaña de civismo. Eso, o sea, esa idea de amor por la ciudad en abstracto es el problema. Yo interpelaría la reflexión para decir que lo que tenemos que promover no es el amor por la ciudad en abstracto, sino el amor por los ciudadanos en concreto. Y lo que hay aquí es una idea, digamos, generalizada de nacionalismo muy compleja, que dice que es más importante el interés general de un nosotros abstracto. Y un nosotros abstracto siempre es un nosotros contra ellos. Entonces, o los venezolanos, o la gente de izquierda, o los habitantes de calle, etcétera. Creo que estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, la moral cívica, la idea de un ciudadano es muy importante para construir una sociedad. Pero creo que el relato del civismo, Roger, desde mi punto de vista, digamos, es un civismo republicano. Es un civismo donde el valor fundamental es el otro. No esa idea abstracta de ciudad, no la limpieza, no la belleza, no los ideales, digamos, asépticos de ciudad. Es decir, claro que necesitamos civismo, ¿cierto? Claro que una moral cívica, es decir, una moral del ciudadano. ¿De dónde viene el concepto de civismo? Una moral cívica implica fundamentalmente el otro, porque es que de otra forma estaríamos promoviendo esto. Es decir, mire, es que la expresión limpieza es absolutamente chocante. ¿Limpiar qué? ¿Qué estamos limpiando? Eso es un exterminio, puro y duro, ¿cierto? Es una forma fácil de liberar ese sentimiento anticívico, porque mire que la norma, o sea, la urbanidad, el sentimiento cívico, lo que busca precisamente es un poco amaestrar nuestra humanidad, es decir, amaestrar ese sentimiento de querer tirarle el carro al otro, amaestrar ese sentimiento de querer resolver, es que ese señor huele a orines, hay que sacarlo, ¿cierto? Que no lo vean los niños. Sí. Creo que ese es el problema. Sí, es confundir que amar a la ciudad es limpiarla de lo indeseable. Creo que amar a la ciudad es amar a sus ciudadanos, a todos y a todas. Sí, de acuerdo, indiscutiblemente. O sea, una cosa y especialmente la otra, sin exclusión. Si estoy aquí o no. A ver, ¿me oye? Sí, sí. Ya, aquí estoy. Una cosa y especialmente la otra. Por eso dice Luis Bernardo Vélez, exconcejal de Medellín, que hay que pensar mucho en cuando se trata el tema de los habitantes del sitio de calle, hay que pensar mucho en el ser humano, no en el ornato solamente, que yo creo en esencia lo que usted plantea, Carlos Mario Patiño. No es el ornato solamente, que es lo que le preocupa a mucha gente, que es que la ciudad se ve muy fea con un montón de desechables por ahí. Bueno, iba a presentarles a yo, si de pronto la tengo, no tengo, un comentario que yo hice alguna vez en TikTok, que pues ha sido bastante comentado, en el que yo digo que me niego a creer que Federico Gutiérrez esté permitiendo la existencia de una lista negra. Y entonces recorro, ahí está,
A ver si de pronto la podemos rodar. Permítame, Carlos Mario, si la podemos rodar, aunque sea compartiendo pantalla, porque dice José que no puede estar sola. Vamos a ver, compartamos pantalla. A ver, ¿cómo suena? Me niego a creer en una lista negra de Federico. Me niego a creer que en realidad exista una lista de todos los que directa o indirectamente hayan tenido alguna relación con la administración de Daniel Quintero y que esas personas están vetadas para acceder a algún tipo de trabajo o beneficio. Yo me niego a creer que la animadversión entre dos corrientes políticas e ideológicas vinculen a quienes por necesidad o por casualidad hayan tenido cercanía laboral o contractual con una de esas tendencias. Me niego a creer que Federico haya caído en la trampa del odio y haya sido arrastrado hasta la flagrancia de violar preceptos constitucionales como los principios de buena fe y de dignidad humana y derechos como el de la igualdad, el del trabajo y hasta el de la libertad de prensa. Me niego a creer que en estos tiempos de derechos y garantías constitucionales existan listas negras o rojas que ya han sido utilizadas y ya han sido rechazadas en diferentes contextos históricos y culturales con el fin de vetar o sancionar a personas por razones políticas, ideológicas, religiosas o morales. Listas usadas como herramientas de discriminación y represión. Volver a las listas negras macartistas de los años 50 del senador Joseph McCarthy, dedicadas a la cacería de brujas contra presuntos comunistas o simpatizantes de izquierda. Volver a las listas negras en la Sudáfrica del apartheid contra quienes se oponían al sistema de segregación racial. O a la lista roja de la Unión Soviética en la que reposaban nombres de quienes eran considerados enemigos del Estado o del Partido Comunista y por tanto eran perseguidos, encarcelados o ejecutados. ¿O qué tal las listas de vigilancia en regímenes totalitarios como el nazismo en Alemania, elaboradas para vigilar y perseguir a los judíos o a los opositores políticos? Y bueno, más cerquita aquí, a nuestro tiempo y a nuestro espacio, la llegada de paramilitares a caseríos campesinos con lista en mano para ejecutar a supuestos colaboradores de la guerrilla. No. Definitivamente yo me niego a creer en una lista negra de Federico. Yo me niego a creer, eso fue hace algunos meses, pero al parecer esa lista negra existe. Eso ya está más demostrado porque quienes vieron ese video llamaron, escribieron y yo hago parte de esa lista negra. Ayer nomás teníamos a un invitado especial hablándonos sobre esa lista negra, Yomar Benítez, hablando de seguridad y decía, pero muy berriondo que porque uno haya hecho parte de la administración anterior, lo que uno diga no tiene importancia, o sea, no aceptan el valor de el aporte intelectual, profesional, más allá de cualquier corriente política o ideológica. Y bueno, entonces quería traerlo a colación porque usted me lo recordó. Entonces es una super síntesis de lo que usted nos ha venido diciendo, Carlos Mario Patiño, para redondear. Sí, Roger, muchas gracias. Mira, somos muchos los que estamos en la lista negra y esa lista negra puede... es, digamos, la expresión concreta de la idea que tiene este gobierno del gobierno. Es decir, no han hecho nada. No han hecho nada como gobierno de la ciudad. Lo único que han hecho es recuperar para las élites el gobierno de la ciudad y perseguir a todo el que piensa distinto, perfilar a todo el que piensa distinto. Y eso, digamos, muy rápidamente termina en violencia y eso es lo que estamos advirtiendo ahorita. Es decir, que hay que evitar esa violencia, denunciar ese tema y evitar a toda costa que esa lista negra no solo sea laboral, sino que empiece a ser como las de Amor por Medellín. Sí, señor. Carlos Mario Patiño, muchas gracias. Pues, como decimos popularmente, a cobrar por ventanilla, lástima que sea en torno a este tema, pero como usted lo dijo, ojalá que sirva para prevenir, de eso se trata. Carlos Mario, muchas gracias, mucha suerte. Listo, gracias. Chao. Ojalá sea para prevenir. Lo que ha dicho Javier, lo que ha dicho Carlos Mario Patiño, pues es que lo tenemos en claro, sobre todo los periodistas que hemos cubierto tanto problema de seguridad y orden público en este país y en este departamento nuestro. Sabemos que es absolutamente peligroso esto de empezar a hacer perfilamientos y de empezar a hablar de limpieza social,
o por lo menos a estimular esa limpieza social. Es muy peligroso. Javier. Don Roger, mire, cuando yo le mostré el post de Manuel Villa a Carlos Mario, cuando yo lo leí me indigné porque, es decir, él de alguna manera está justificando el tema. Es decir, es que ese señor estaba ahí mostrándole su genital a los niños y entonces, ¿qué más quería que hicieran con él? Pues es decir, si la sal se corrompe, don Roger, entonces, ¿en qué situación vamos a estar? Ese señor, si estaban haciendo una conducta incorrecta, son las autoridades las llamadas a actuar y prevenir ese daño, pero no justificar una agresión simplemente por ese hecho. Bueno, no simplemente, porque si es verdad, es un hecho demasiado grave como para que pase así. Ah, es que él estaba mostrándole la genital a los niños y por eso le pegaron. Pues es lo que yo entiendo del post. ¿O usted cómo lo entiende, don Roger? El linchamiento está prohibido. El linchamiento es cuando reacciona la comunidad, el pueblo, en reacción a algo que no le gusta. Entonces, por ejemplo, esta semana supimos la noticia de un padre desalmado, un verdadero desalmado, una bestia que asesinó con arma punzante, con cuchillo, a sus 2 hijos, de 7 y de 4 años, por celos con su esposa, la mamá de los niños. Asesinó a sus propios hijos. Entonces la comunidad indignada entró a matar a ese tipo, a golpearlo, y bueno, la policía tuvo que llegar a rescatarlo. Esto ocurrió en Bogotá. Tuvo que llegar a rescatarlo. Y hemos visto linchamientos, gente que termina muerta finalmente, y esa gente que lo golpeó tiene que ser judicializada, porque ello está prohibido. No puede tomarse la justicia por mano propia. Entonces, eso es para decirle, Javier, a usted, dándole la razón, que es que nada justifica la agresión. Y retomando lo que decía Carlos Mario Patiño ahorita, el amor por la ciudad tiene que verse reflejado siempre es en la dimensión del otro, en el respeto por el otro. Y se me viene a mí aquí a la cabeza Javier Darío Restrepo y Ryszard Kapuscinski, quienes hablaban siempre en el ejercicio nuestro periodístico, pero que es el gran reflejo de la sociedad, cuando decían: la actividad periodística tiene que estar siempre relacionada con el otro, realizada en la dimensión del otro, pensando en el otro, que es lo que está precisamente planteando aquí nuestro invitado, y que lleva a que nada justifica que se llegue a esos excesos que usted está recordando, y peor nosotros, si es que realmente se está estimulando la llamada limpieza social, que yo no lo recordaba, Javier, yo no sé si usted lo recordaba, tiene que ver con esa expresión amor por Medellín, que fue el nombre de una campaña muy linda. Por eso yo le decía a Carlos Mario, es que es bonito que uno quiera su ciudad y la quiera ver limpia, pero Amor por Medellín fue como se autodenominó, una organización que buscó limpiar las calles de la ciudad de personas que consideraba indeseables. Me imagino que usted recuerda, Javier. Sí, señor, mire, yo recuerdo que la famosa limpieza social, que también es un término que los periodistas acuñamos y que me parece muy como esos términos que ocultan una verdadera realidad, como los falsos positivos, como otros tantos, como la justicia por mano propia, son términos que acuñan los periodistas para hacer un eufemismo sobre una realidad mucho más cruel y darle de alguna manera un toque estético al asunto. Pero recuerdo muy bien que cuando ingresaban los paramilitares a una región, lo primero que hacían era ganarse a la población con acciones como esa, de limpieza social, es decir, matando al indeseable. ¿Cuál era el indeseable? El drogadicto, el indigente, el ladrón, todos esos. Y después fueron por los otros, por los que en efecto ellos querían ir. Lo mismo pasaba, don Roger, no me acuerdo. Hay un estudio, ahora no recuerdo cómo se llama, pero yo lo leí en algún momento con datos y cifras muy concretas, demostrando que cada vez que Pablo Escobar ponía
una bomba en cualquier sitio del país. Había 3, 4, 5, 6, hasta 10 masacres de jóvenes en las comunas de Medellín. Sí. Inclusive, parte de esa limpieza social la hizo un grupo que se llamó Amor por Medellín, Claro, que era el que iba fumigando en los barrios a quien estuviera parado en una esquina por el simple hecho de ser de esa comuna. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo viví. claro. Yo crecí en el barrio Manrique y fui víctima de esa situación. Y a mí me tocaron muchos casos como eso. Pero obviamente lo que había que resaltar en su momento era ese tema, el carro bomba de Pablo Escobar. Y muchas veces en temas de violencia escuchamos esa famosa frase: si lo mataron era porque algo debía. Así es. Así es que yo recuerdo, y usted lo recuerda, la masacre de Villatina. Ese es un ejemplo muy claro en el que murieron niños, jóvenes en una esquina. Después se demostró que había habido incluso connivencia estatal. Eso yo lo recuerdo muy bien, además, que no fue la única, fueron varias, porque recuerdo que fue cubierta esa historia cuando yo trabajaba en el informativo de Antioquia Copercol, por el periodista Jorge Alonso Sierra, y estuvo en múltiples problemas de persecución por haber cubierto esa historia que finalmente develó lo que estaba pasando, esos momentos aciagos para la ciudad de limpieza social, porque era respuesta a las acciones, como usted lo dice, de la violencia de Pablo Escobar. Y todo el que estaba en los barrios populares y estaba en esquinas, supuestamente eran sicarios que estaban siendo parte de los grupos de Pablo Escobar. Y de ahí fue que incluso se acuñó la expresión comuna. Hoy se habla de comuna como una organización administrativa de la ciudad, pero la comuna era una expresión despectiva, recuerde usted, para decir los de la comuna. Allá en la comuna están los sicarios. Y eran todos, por eso se procedía de esa manera. Entonces, esto que estamos viviendo no es de poca monta, y menos mal, como ha dicho nuestro invitado, ojalá sirva para prevenir, para que ayudemos a prevenir esta situación. Bueno.